Queremos mostrarles esta videocápsula de los ejercicios integradores de prácticas profesionales en relación a la asesoría general de la segunda aplicación para describirles puntos específicos sobre esta aplicación final del ciclo escolar 2025-2026, por lo que les presentamos esta guía visual de esta asesoría general. Primeramente, el propósito de esta asesoría es brindar a la estructura educativa que va a participar en la segunda aplicación del nivel de primarias los criterios metodológicos, la objetividad y el enfoque formativo de este proceso de acompañamiento pedagógico para el desarrollo de estos ejercicios integradores de prácticas profesionales. Por lo tanto, estaremos explicando algunos criterios operativos clave que se retoman de una retroalimentación que se llevó a cabo en mesas de trabajo sobre la primera aplicación que ya se realizó y que a través de las diferentes figuras participantes como docentes, directores, supervisores escolares, jefes de sector y responsables de programas, hicieron respecto a esa aplicación que sirvió como un pilotaje y a continuación presentamos estos criterios operativos clave. La primera consideración es que en el caso de las figuras de responsables de programa, puede aplicarse estos ejercicios integradores de modo colectivo, es decir, en un solo acompañamiento se pueden abarcar dos, tres o cuatro responsables de programa, los que sean necesarios conforme al contexto que esté en las zonas escolares, en las supervisiones escolares, en las jefaturas de sector u otras instancias según se requiera, porque hay preguntas que pueden estar en atención de un proyecto o programa de una persona que es responsable en la supervisión, pero hay otras que pudieran estar en manos de otros que conforman el equipo de apoyo. Por lo tanto, pues en un solo acompañamiento puede aplicarse de manera colectiva, solo hay que hacer el registro de los nombres de los participantes en el espacio de comentarios u observaciones donde se cargue el registro. El otro punto importante es que, de acuerdo al seguimiento que se hizo de la primera aplicación, se estableció en consenso que se le dé continuidad a lo que se acordó con los entrevistados, los acompañados, es decir, esos acuerdos y compromisos que se establecieron, que se le dio una copia a su autoridad inmediata y que en esta ocasión pues se pide que haya un seguimiento para ver qué avances se tienen de esos acuerdos y compromisos que se establecieron en la primera aplicación. Es importante y sustantivo que los acompañantes en esta segunda aplicación, quienes realicen las entrevistas, conozcan a fondo, analicen y dominen previo a la visita los insumos de estos ejercicios integradores, sobre todo el caso de las rúbricas, porque ahí se delinean precisamente pues las descripciones esperadas o bien las evidencias que también se buscan encontrar conforme a las temáticas de cada una de las preguntas. Ya se envió un cuadernillo general a la estructura y esperemos que a partir de eso tengan todos la información respecto a estos ejercicios en todos los participantes. Entonces, hacemos el énfasis en que es muy importante que les den lectura, que analicen cada uno de estos insumos, sobre todo el caso de las rúbricas para ser más objetivos. No hay un tiempo establecido para realizar este acompañamiento pedagógico porque no queremos cortar el diálogo que se haga entre las figuras, pero es importante también cuidar que no se afecte en demasía el servicio escolar, sobre todo en las figuras de docentes y directores, porque pues ellos tienen mayores implicaciones dado el servicio educativo que se brinda. Hay que buscar condiciones favorables para que este acompañamiento se desarrolle de la mejor manera, donde sea posible. Por ejemplo, si se puede cubrir el grupo, pues sería algo importante para que el docente pueda estar más libre, más cómodo al realizar el acompañamiento, pero sabemos que dependiendo de la cobertura que se haga de la participación,
Habrá casos donde sí se dé esto, es decir, donde haya, por ejemplo, subdirectores de gestión, subdirectores académicos que puedan apoyar en ese sentido o buscar una estrategia que apoye en ello. Entonces, pues va a ser importante que se establezcan estas condiciones y que el tiempo sea abierto, cuidando no afectar demasiado el servicio. En esta segunda aplicación, la muestra de cobertura bajo una propuesta se considera ver la posibilidad de abarcar el 100% en el caso de directivos y responsables de programa y entre un 10 al 50 de docentes, pero la autoridad en cada una de las subdirecciones regionales de primaria y departamento de indígena en su autonomía podrán establecer algún ajuste a esta propuesta, podrán ellos acordar quizás otro tipo de cobertura, ellos están en autonomía de así decidirlo, nosotros solamente requerimos un 10% del total de figuras para poder validar los informes. Entonces queda en manos de la autonomía de estas autoridades decidir cuál será la muestra de cobertura, como mínimo el 10%, y de ahí ellos podrán hacer mayor amplitud o ajuste. Igual que la ocasión anterior, vamos sobre un intercambio de figuras de los acompañantes, entrevistadores, para que aseguremos la objetividad, evitar sesgos afectivos o de gobernabilidad. Se propone que no sea la autoridad inmediata quien haga el acompañamiento a su personal directo, sino que hay un intercambio de figuras u otra estrategia para que podamos limar, por decirlo de esta forma, con los sesgos afectivos o de gobernabilidad. Y este punto es crítico, la retroalimentación efectiva. Durante la entrevista o al final de la misma, se debe realizar una devolución, pero esta devolución debe ser con un enfoque problematizador y socrático. Significa que no queremos que se señalen las áreas de oportunidad, sino que se oriente para que la persona que está siendo acompañada las identifique, las detecte y pueda asumir los compromisos de mejora. En ese sentido, la devolución debe de ser mediante orientaciones, preguntas, planteamientos y no señalar estas áreas de oportunidad, sino que sea el propio entrevistado quien las pueda identificar a través de este método. Finalmente, también es importante que el acompañante oriente hacia lo interno, porque puede haber en algunas cuestiones cuando se van a las preguntas complementarias sobre retos que se tienen en algunos temas, problemáticas, y se alude a factores externos que son común en la mayoría de las poblaciones o figuras que participan, como es falta de tiempo, carga administrativa, apoyo familiar, debemos orientar hacia lo interno para que ellos puedan ver a partir de así qué pueden hacer para encontrar mejora en su función. Los insumos y el enfoque metodológico de valoración de este proyecto atañe a un modelo metodológico mixto a través de una observación indirecta, es decir, a través de un diálogo reflexivo cara a cara para poder dar descripciones sobre las temáticas que están en cada pregunta y de manera directa cuando el acompañado presenta evidencias físicas tangibles sobre lo que va describiendo en cada tema de las preguntas. Por supuesto, este documento, esta propuesta tiene un sustento normativo que se alinea al plan y programas de estudio, a la nueva narrativa de la escuela mexicana que ha venido en los consejos técnicos, al propio plan de desarrollo del Estado de México, al programa de desarrollo institucional de CEYEN y al plan de desarrollo institucional de Elemental. En este caso, la metodología también está edificada en una entrevista semiestructurada a través de una guía de preguntas abiertas que buscan detonar narrativas descriptivas de su práctica y puedan describirnos sus procesos y también mostrarnos las evidencias. Por lo tanto, quien acompañe puede plantear preguntas complementarias.
fuera del guión de entrevista, por eso es semiestructurada, no es rígida, pero también hay que cuidar de no exceder demasiado el tiempo y no dejar fuera los temas de las preguntas en la guía propuesta. El instrumento que se diseñó alude a varias clasificaciones, es decir, taxonomías de respuesta que se establecen en dos categorías: las descripciones, lo que van a decirnos en su narrativa los acompañados, y las evidencias, aquel material físico tangible que nos mostrará al respecto de lo que comenta. Entonces, hay tres niveles en los que podemos situar las respuestas y que de ahí se deriva en lo que se muestra más adelante, que son los niveles de la rúbrica de cada pregunta. Tenemos la clasificación cero, cuando las descripciones y las evidencias no tienen relación sobre los temas de las preguntas. Si un tema de una pregunta es el programa analítico y le preguntamos cómo lo diseñó, qué consideró para hacerlo, y lo que nos dice en su descripción pues no tiene nada cercano a lo que nos dicen los documentos pedagógicos o el plan y programas de estudio, y las evidencias que demuestra pues son evidencias quizás muy alejadas o no tienen relación, estaríamos en la clasificación cero. De ahí partimos a clasificación parcial, cuando las descripciones y evidencias se acercan, se aproximan a las temáticas que se están analizando, y finalmente la total, cuando están completamente consolidadas su descripción y así del mismo modo las evidencias que presenta. Son amplias, son totales. De tal manera que esta taxonomía nos permite construir, edificar los niveles de la rúbrica que se establecieron en 5 del 0 al 4 en orden ascendente, y un documento que nos apoyó en ese diseño para las rúbricas es el marco de orientaciones y criterios para el acompañamiento, asesoría y fortalecimiento del programa analítico y la planeación didáctica, que es un documento que en la gestión del director de educación elemental, el doctor José Gaitán Alcocer, a través de un equipo académico de los distintos niveles, se consolidó este documento y se pudieron sacar ejemplares físicos que se hicieron llegar a las escuelas y diversas instancias. Hay un nivel cero que es de referencia, como ya platicamos, y la estructuración de consignas y cualificaciones de las categorías pues se encuentran en los siguientes niveles de la rúbrica, que son 5 como ya mencionamos. En el nivel cero, descripciones y evidencias son alejadas de las temáticas de las preguntas. En el nivel uno, la descripción es parcial y la evidencia también es parcial, o sea, se acerca, se aproxima al tema de la pregunta, a las categorías de análisis o operativas u operativas. El nivel 2, la descripción es parcial, pero las evidencias son totales, son consolidadas. En el nivel 3, la descripción es mayor, consolidada, pero las evidencias son parciales aún. Y el nivel 4, que es el que más esperaríamos podamos ir consolidando, es cuando la descripción es total, mayor, consolidada, y por supuesto también las evidencias que se presenten. Con todo esto, la ruta crítica para la implementación de la segunda aplicación va de junio a julio en este ciclo escolar, en este año 2026. Ya se cubrió a través de la página de Facebook de Elemental vía Live esta asesoría, y esta es una cápsula que describe por las situaciones que pudieron darse durante la transmisión como apoyo a la estructura en caso de que les pueda ayudar a entender la propuesta. De ahí viene la fase de aplicación de campo, que es del 4 de junio al 2 de julio, donde se van a hacer las visitas de acompañamiento y a realizar el proceso. Y finalmente se va a cargar el registro de información a partir del 10 de junio hasta el 2 de julio en una plataforma o formulario que se hará llegar vía estructura. Entonces, pues estas son las fases para la segunda aplicación, y tratando de rescatar los procesos sustantivos, tendríamos un antes de la aplicación donde hay que revisar y analizar a profundidad los insumos y sobre todo las rúbricas para garantizar la objetividad, preparar credenciales para la visita,
oficios, comunicación con las autoridades para los avisos. Tenemos durante la aplicación que se busca que haya un arribo cordial, con un enfoque de acompañamiento, que se explique a la persona con la que se va a realizar el acompañamiento que no es una fiscalización, que queremos detonar un ejercicio de diálogo pedagógico a través de preguntas y que es importante que después de explicarle todo esto, él exprese dudas, comentarios o preguntas que tenga al respecto para construir entre ambos un rapport, que es un vínculo de confianza en donde pueda darse esa escucha activa, disminuyendo o eliminando interrupciones o dudas al respecto. Y posterior a la aplicación, después de la aplicación, pues se tiene que entregar una copia de lo recabado a la autoridad inmediata del entrevistado y cargar la información en la plataforma que se hará llegar mediante comunicación a la estructura educativa. Este es un ejemplo de una pregunta de las 8 que vienen en los distintos ejercicios integradores para cada figura. Y aquí pueden ver que el tema es programa analítico, cómo se elaboró, cuáles son los elementos que consideraron, y están los niveles de la rúbrica, que más adelante mostramos la rúbrica para que él sitúe tanto la descripción que hace la persona como las evidencias que muestre en cada una de las preguntas. Hay preguntas complementarias que hablan sobre los retos, las problemáticas que han tenido o los avances. Aquí es donde es importante orientar hacia lo interno. Y finalmente, pues viene un registro de las primordiales áreas de mejoras identificadas y que ahí también habría que aplicar ese método socrático, ese enfoque problematizador para las devoluciones, establecer estrategias y compromisos de mejora de quien se acompaña y si hay algún comentario o observación al respecto de lo acontecido o en el caso de las figuras de responsables de programas quienes participaron en la aplicación colectiva en caso de darse. Este es un ejemplo de rúbrica. Cada pregunta tiene su propia rúbrica. Aquí se señala la pregunta, las categorías operativas y de análisis. Están los grados en que se puede situar las respuestas, las consignas para cada respuesta y después vienen las líneas que orientan lo esperado en la descripción, es decir, el contenido pedagógico o de desempeño de función, y después vienen las señalizaciones para identificar en dónde se sitúan cada una de las evidencias que muestren y cuáles son las evidencias que se esperarían encontrar en el caso de estas categorías de análisis y operativas. Y por nuestra parte, pues es esta la cápsula que deseábamos nosotros diseñar, poder establecer como apoyo en las dudas que tuvieran para esta segunda aplicación, esperando que les ayude para poder desarrollarlo de la mejor manera.